Bereshit bara Elohim et asamay beet aretz. Bearetz estaba tohu babohu, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim: sea la luz, y es la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Damos gracias al Padre que nos amó y envió a su Hijo para nuestra redención, por este día y por todas las cosas que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que hará. Cada día es un día evangelio. El tiempo para el mundo se ha acabado, por cuanto el Hijo se dio en sacrificio de muerte por nuestros pecados, de manera, hermanos, que el tiempo en el mundo ya no cuenta, la vida del mundo ya no cuenta, sino que la vida es el Hijo de Elohim, es mirar, creer, recibir al Hijo de Elohim y permanecer en él. Así que, hermano, como decir, aunque las personas en el mundo se sientan vivas, están muertos para Elohim en sus delitos y en sus pecados. Pero sabemos que la vida abundante, la vida eterna, la vida que Elohim, el Dios creador, le ha dado al hombre y preparó para el hombre y diseñó para el hombre, es la vida por medio de su Hijo, el cual dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. En estos días vimos un canal, o vi un canal judío, que luego veo muchas enseñanzas de los canales judíos, por cuanto fundamentalmente aquellos que ponen como fundamento el Tanaj hebreo, y leía el Salmo 27, que de alguna manera les exhorto a que lo lean. El Salmo 27 es un salmo liberador, es un salmo que nos lleva al momento en que Elohim dijo: sea la luz, y fue la luz, y las tinieblas no prevalecieron. De manera que cuando proclamamos el Salmo 27, las tinieblas de nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros familiares, pues no prevalecen, y proclamamos a Elohim, el Elohim de nuestra salvación. Como dice: Adonai es mi luz y mi salvación. Así que, hermano, este salmo en su último versículo dice: aguarda a Adonai, sí, esfuérzate, y aliéntese tu corazón, sí, espera a Adonai. De manera, hermano, que cada anhelo, cada necesidad, como dice ese salmo, aunque esté rodeado, aunque acampe contra mí un ejército, no temeré mal alguno, porque siempre esperaremos la salvación de Elohim en nuestras vidas. Cada día, hermano, es un testimonio que tenemos para dar de las cosas que Él hace en nuestras vidas, en cada momento, no solo proveyendo, sino también haciendo obra portentosa delante de los hombres. Así que, hermano, estamos en este capítulo 27
Estamos tratando en el Evangelio Eterno, conocido erróneamente como el Evangelio de Juan, el capítulo 4, y vamos a leer a partir del versículo a partir del versículo 29, donde dice la mujer: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Mesías, el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Y Josué le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Esta enseñanza, hermano, toda la palabra de Elohim es vida, es espíritu y es vida, es para nuestra edificación, para el conocimiento de la vida eterna. Como todos sabemos, el Evangelio nos enseña que el Mesías es el grano de trigo vivo, es la semilla, como decir, viva, que el Padre sembró en la tierra para dar frutos de vida. En su palabra, en el capítulo 12 del Evangelio Eterno, en el versículo, a partir del versículo 23 dice: Josué le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. De manera, hermano, que el Mesías es el grano de trigo que el Padre ha sembrado en este mundo para dar fruto de vida, y fruto de vida eterna. De manera que él dice que si el grano de trigo, siendo él este grano, no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, refiriéndose precisamente a que él debía de morir. ¿Para qué? Para traer a Elohim los frutos que son aquellos que reciben el testimonio del Espíritu, los frutos de vida. Lo que sí quiero, hermano, que podamos entender que él es el grano de trigo que fue sembrado en este mundo por el Padre. De manera que él le está diciendo a sus discípulos que alcen los ojos y miren que los campos están blancos para la siega. Es decir, que él veía la obra del Espíritu, veía cómo el Espíritu, dando testimonio en los corazones, pues los corazones de los hombres estaban dispuestos para recibirle, estaban dispuestos para creer en él, estaban dispuestos
para, como decir, mirarlo, recibirlo y creer en él. Así que, hermano, él veía que ya los campos estaban blancos y que lo estaba mandando a cegar lo que ellos no sembraron. De manera que el sembrador es el Espíritu, hermano, cuando envió a su Hijo al mundo como aquel grano de trigo que debía de morir para que verdaderamente trajera muchos frutos al Padre. Y les dice, lo voy a repetir para que podamos entender el contexto que estamos hablando. El contexto que estamos hablando aquí en el capítulo 4, que él le dice, ¿no decís vosotros que faltan 4 meses para la siega? Es decir, según el calendario hebreo, en ese momento faltaban 4 meses, es decir, que ellos tienen sus meses, la temporada, ¿no? En este caso, faltaban 4 meses para la siega, para recoger la mies cuando está madura. Y le dice, ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega. He aquí yo digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Pero el que siembra, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Cuando él se refiere a uno, ejad, uno es el que siembra, se está refiriendo al Padre y al Hijo, a la ejad del Padre y el Hijo. Se refiere al Eterno, se refiere a aquel que es uno y del cual él dijo, yo y el Padre uno somos. De manera, hermano, que esta es la obra del Espíritu, sembrar a su Hijo en la tierra como aquel grano de trigo. Y dice que él alza vuestros ojos porque los campos ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario. Es decir, que el que siega en un campo, pues recibe salario. Pero dice que el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce también con el que siega. Es decir, que el que sembró el campo ahora se goza con aquel que lo está segando y que está recibiendo salario y recoge fruto para vida eterna. Mira, hermano, yo no sé si ustedes podrán entender esto, pero el Señor no nos envió a sembrar semilla. No nos envió, como dicen, a sembrar la palabra, porque ya la palabra está, ya es la obra del Espíritu. Nosotros no somos sembradores, somos segadores. Hay quien dice que sale al mundo a regar la semilla de la palabra y le hablan a la gente y hacen un trabajo de proselitismo. Ese mismo canal que estaba viendo yo, es un hermano, creo que es Daniel, creo que no quiero decir el apellido incorrecto, pero no lo recuerdo exactamente. Creo que es Daniel Chapán, algo así parecido. Y ese hermano decía que el judaísmo no hace trabajo de proselitismo. Nosotros no hacemos trabajo de proselitismo. Somos enviados a cegar. ¿A dónde somos enviados? A donde el Padre sabe que ya la mies está madura. El Padre pone en nuestros corazones aquellos hombres, aquellas personas que lo pone en nuestros caminos, porque ya están preparados, ya el Espíritu le ha preparado, ha hecho la obra, le está dando testimonio, y nosotros lo que vamos es a cegar lo que el Espíritu
ha sembrado en ese corazón. Por eso la obra es de Elohim, la obra no es de los hombres. Solamente nosotros estamos segando lo que Él ha sembrado. Y dice que el que ciega recibe salario. Aquí está más, hermano. El Evangelio eterno nos habla claro de cómo es la vida de los hijos de Elohim. Mire, hermano, cuando usted ciega, usted recibe salario. No significa vivir de los demás. No significa recibir diezmos ni ofrenda de nadie por usted cegar. Por usted cegar lo que usted no sembró. Sencillamente que el Evangelio de Elohim está diseñado para que aquel que ciegue reciba salario. Reciba salario. Pero dice que el fruto que recoge es para vida eterna. De manera que cuando nos ocupamos en la obra de Elohim, nosotros no tenemos ni de qué exigir, ni diezmo, ni ofrenda, ni nada. Como decir, monetariamente nada, porque el Evangelio mismo tiene el diseño de proveer salario para los que salen a cegar, porque aquí lo dice, esta es la palabra de Elohim, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Usted me va a decir, fíjense, le dije que he estado 20 años en una iglesia cristiana, sé, como decir, la doctrina, sé, como decir, la organización eclesiástica que existen en las iglesias, hermano, pero debo decirle que el evangelio que se vive en las iglesias es el evangelio de Saulo de Tarso, no es el evangelio eterno. Saulo de Tarso, pues, no solo predicó un evangelio según él y trazó, pues, los fundamentos teológicos y eclesiásticos de lo que es la iglesia de hoy, en pastores, en el diaconado y toda esa organización eclesiástica que existe. Y por supuesto que toda esta empleomanía que según pues su propósito es servirle a Dios, pero reciben no el salario que Elohim tiene preparado para ellos, sino que es del diezmo, de las ofrendas que hacen los miembros, en este caso de las congregaciones. Pero aquí el evangelio me está diciendo que el que ciega recibe salario. Que el evangelio me dice que el que ciega recibe salario. Yo, es decir, no yo, los que cegamos, salimos a cegar en obediencia a la palabra de Elohim, no dependemos ni de diezmo ni de ofrenda. No dependemos de diezmo ni de ofrenda, ni reclamamos para nosotros diezmos, ofrenda o ayudas económicas. Sencillamente el evangelio garantiza de alguna manera nuestras vidas. De alguna manera él nos pone la manera, porque es la voluntad de Elohim que prosperemos así como prospera nuestro ser espiritual, que prosperemos también materialmente, y que el fruto que recogemos es para vida eterna. De manera, hermano, que dice, para que el que ciega, para que el que siembra, que en este caso es el espíritu se goza juntamente con el que ciega. El espíritu se goza. Por eso dice que tenemos que adorar en espíritu y en verdad, porque el Padre a tales adoradores busca. ¿Por qué? Porque el espíritu se goza cuando salimos a cegar, recibimos salario y recogemos fruto de vida eterna. A tono con esto, él dice aquí, yo os he enviado a cegar, no a sembrar, como se dice hoy
que salen a sembrar, salen a predicar. Esto de predicar, de hacer la obra proselitista en el mundo, ello es lo que le llaman a ellos sembrar la palabra de Dios. A esto es lo que se le dice predicar hoy en el mundo. Nosotros no predicamos, no hacemos proselitismo religioso. El judaísmo tampoco hace proselitismo religioso, sino que en un testimonio anterior que se titula El testimonio de un samaritano, hemos visto cómo Elohim me guió a este amigo, a este hombre que compartíamos en el mundo y que siendo una persona, por supuesto, un profesional, una persona de una jerarquía profesional en su trabajo, pues sencillamente en un momento determinado el Espíritu me guió a ¿qué? A cegar, a recoger fruto para vida eterna, y me gozo de que mi hermano ahora, Manuel Kiala, es un testigo de la vida, de manera que el Espíritu, el Padre, se goza con nosotros y ya Él está pues obrando de tal manera que tenemos otro amigo en común y Él quiere, está visitándolo, no con el propósito de hacer proselitismo religioso, sino mirar la manera en que el Padre está tratando con él. ¿Para qué? Para poder cegar, para poder recibir el fruto de vida eterna que el Padre está obrando. Es una obra, hermano, no es humana, es una obra de Elohim. En la parábola de la vid verdadera, Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Así que, hermano, lo de nosotros es permanecer en la vid, pero la obra es la del Padre. Nosotros permanecemos en Él, pero la obra es del Espíritu, no es una obra humana. En los evangelios sinópticos, como se le llama a Mateo, Marcos y Lucas, pues están la parábola del sembrador. Por supuesto que nosotros no utilizamos de forma cotidiana estos evangelios. No utilizamos estos evangelios porque hay un solo evangelio y es el evangelio eterno. Pero hay determinadas enseñanzas. Mire, hermano, como le hemos dicho, la perspectiva que hemos aprendido es el evangelio eterno, es el pan de vida. Es donde el Espíritu ha abierto todos los secretos del reino de Elohim. Nos ha llevado al Padre. El secreto del reino es el Padre. Es el Espíritu al cual ningún hombre había visto ni puede ver, pero a través del Hijo le conocemos. De manera, hermano, que ya el secreto del reino, ya lo hemos penetrado, los cerrojos se han abierto, las puertas se han abierto, ya no hay nada secreto para nosotros. Y en la parábola del sembrador, fíjense lo que él dice aquí que él hablaba muchas cosas por parábola cuando estaba delante de personas, pudiéramos decir que todavía no estaban preparadas para recibir, que los afanes de este mundo y demás ahogaban y hacían infructuosa la obra del Espíritu. Dice que le hablaba por parábola. Voy a leer Mateo capítulo 13 a partir del versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábola diciéndole: he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? El Espíritu. Es el que da testimonio, es el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio, y es el que da testimonio a nuestro espíritu de quién es el Hijo de Elohim. Nadie puede llevarte al Hijo de Elohim, porque el único que conoce al Hijo es el Padre. Y el Hijo entonces nos da el conocimiento de quién verdaderamente es el Padre.
porque en eso consiste la vida eterna, en que conozcamos al Elohim verdadero y creador y a su Hijo al cual Él envió. Así que el sembrador no somos nosotros, somos segadores. Así que, hermano, dice, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Pero parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oído, oiga. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Estas palabras, esta frase, nos llevan al Apocalipsis. El que tiene oído para oír, oiga. ¿Qué cosa? La voz del Espíritu, el testimonio del Espíritu. Así que, hermano, aquí están en esta enseñanza qué sucede cuando el sembrador sale a sembrar ese grano de trigo de vida que es el Padre poniendo el evangelio, el testimonio de su Hijo en los corazones de los hombres. Eso no es una obra de hombre, hermano. Esto no es religión. Esta es la obra del Espíritu. Y lo voy a repetir, y dice que parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Es decir, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual a 60 y cual al 30 por uno. Cuando usted sale a segar, usted está dando fruto, usted está recogiendo fruto de vida eterna, pero usted también es un fruto de vida eterna. Así que dice, entonces, acercándose los discípulos le dijeron, porque Él les habla por parábolas. Por eso es que el evangelio es uno solo, pero Él dio enseñanza a diferentes, como decir, a los samaritanos, a los galileos, le habló a los judíos, pero también le habló al mundo. Y dice que Él le hablaba en parábolas. Y ellos se le acercan y le dicen, y le dijeron, ¿por qué les habla por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, lo que tiene le será quitado. Es decir, está hablando de la obra del Espíritu, que cuando usted recibe y retiene, a usted se le va a dar más. Pero aquel que, como decir, el que no retiene nada, pues sencillamente lo poco que podía tener se le quitará. Y le dice, pero a cualquiera que tiene se le dará más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven, y oyendo y oyendo no oyen, ni entienden. Fíjense lo que dice
Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Es decir, que hay que ver, hay que mirar a quién, al Hijo de Elohim. Hay que oír y hay que entender lo que el Mesías nos está diciendo. No es lo que te enseñan, es lo que el Mesías nos está tratando de decir. Ese es el Evangelio, es la palabra de Elohim. Y dice, de manera que se cumplen en ello la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Es decir, que para ser sano hay que ver, hay que oír y hay que entender. Y eso es lo que trae sanidad a la palabra. No es como decir, hay muchas señales que se están haciendo, pero aquí se está diciendo cómo es la sanidad verdadera en la persona. Es una obra del Espíritu de cuando la persona oye, cuando la persona mira al Mesías, oye y entiende su palabra. Eso es lo que nos trae liberación, eso es lo que nos trae redención, eso es lo que nos trae vida, eso es lo que trae salud, sanidad en la mente, en los corazones. Se lo digo, hermano, el que les habla, como les he dicho, en el testimonio que he ido dando, pues llegué a la iglesia salido de un hospital psiquiátrico y estuve 20 años en una iglesia, y aunque era un hombre, como decir, de un testimonio verdaderamente en la iglesia, sabía que estaba enfermo, sabía que no estaba sano. Sin embargo, cuando recibí el testimonio del Espíritu, y traté de entender lo que estaba oyendo, porque se me dijo, recibe el testimonio del Espíritu, y empecé a entender la palabra que se me estaba diciendo, recibí la sanidad para la gloria de Elohim. Así que, hermano, dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven. ¿A quién ven? A él, que era el Mesías, que era el Hijo de Elohim. Eso es lo que hay que mirar en este evangelio, que este es el verdadero Hijo de Elohim. Dice Primera de Juan, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, ¿quién es el que siembra? Es el Espíritu. ¿Quién es el que da testimonio? Es el Espíritu. Dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos, escucha, hermano, desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Es decir, que es una bendición, hermano, recibir el testimonio de la palabra de Elohim. Cuando uno oye la palabra de Elohim, por eso se le dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Por qué? Porque oímos y tratamos de entender lo que el Espíritu nos está diciendo, porque los hijos de Elohim son los que son guiados por el Espíritu, porque han nacido del Espíritu, porque tienen a Elohim, que es Espíritu, por Padre. Dice, oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Lo que fue sembrado en el corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Ya él está diciéndole, abriéndole el entendimiento de lo que él quiso decir
con estas palabras. Dice, y el que fue sembrado, y dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Estos son lo que fue sembrado en pedregales. Dice, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Fíjese, hermano. Ay, mire, hermano, yo no quiero jugar a nadie, pero el Espíritu da testimonio. Usted nada más que mire, como dice aquí, el engaño, el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra. Usted puede dar testimonio y decir que usted es un ungido, pero usted en su testimonio de vida, usted está en el afán de este siglo y engañado por las riquezas de este mundo. Lo dejo como decir, dicen algunos, saque usted sus propias conclusiones o como desee que el Espíritu le guíe. Pero dice, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas, y a Elohim nadie lo puede engañar, hermano. Usted puede decir que usted hace, que hace señales, que Dios le ha dado un avión, que le ha dado, naciones, que ha puesto en su mano millones. Por supuesto, todo esto de los diezmos y de las ofrendas y de los negocios, como decir, como él dijo, no hagáis de la casa de Elohim una casa de negocio, pues el negocio que se hace en la supuesta casa de Elohim, pues es lo que le trae toda esta riqueza. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, es decir, en un corazón dispuesto, en un corazón que verdaderamente buscaba la verdad, la vida, dice, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mire, hermano, todo hombre es tardo para oír y un poco para entender también. Yo lo soy. Yo no soy un ducho. Yo no soy apóstol, ni profeta, ni tengo estudio. Pero digo de verdad que a veces aplico mi mente y mi corazón para entender lo que... ¿Por qué? Porque creo que Elohim ha puesto eso en mi corazón, en mi vida, porque deseo la vida para mí, porque he puesto mi confianza. Él es mi confianza, Él es mi luz y mi salvación. Por eso es que trato de entender su voluntad, su palabra. Dice, le refirió otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Es decir, que el Padre vino y sembró la palabra de Elohim, el grano de trigo vivo, un grano robusto, un grano verdaderamente que era para dar fruto al 300%. Ese fue el grano que sembró el Padre en el mundo. Y dice que, pero vino el enemigo, él sembró esto en el mundo, pero vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue.
Pero vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega y el tiempo de la siega, y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primeramente la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Así que, hermano, la cizaña va a ser recogida primero. Yo les exhorto a que lean, hermano. No deje que su mente sea inducida por otras personas, sino venga al Evangelio, lea, ponga en función sus neuronas, su espíritu, su corazón, trate de entender para qué, para que usted sea, para que en usted se siembre una semilla de vida que dé fruto. Pero creo, hermano, le digo de verdad, soy de poco entendimiento, pero creo que en estas palabras más claras son palabras entendibles para cualquier nivel de entendimiento de personas que la oigan. Así que, hermano, dice: el reino de los cielos es semejante, le refirió otra parábola. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó. No es que sea el grano de mostaza, pero es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace un árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. También les dijo otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Es decir, todo esto representa la obra del Espíritu en el mundo, y el final de los tiempos vamos a ver aquella cosecha tan grande que va a ser recogida en el granero de Elohim, que son los frutos de vida eterna, pero que antes fue recogida la cizaña y fue echada en el horno de fuego. Estas parábolas refieren, con enseñanzas del Mesías, refieren la obra del Espíritu, la obra del reino de Elohim, y que no es una obra de hombre, hermano. No es una obra de hombre, es la obra del Espíritu en la vida de los hombres. Por eso en el Evangelio eterno Él dice que yo lo he enviado a cegar lo que ustedes no han sembrado, porque ese uno es el Padre, es el Elohim eterno, es el Creador, es el Espíritu, es el que siembra, y otro es el que ciega. Y Él dice: y yo los he mandado a ustedes a cegar lo que otro sembró y a recoger, para que reciban salario. Dice que el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Que la gracia y la paz de Elohim sea con todo lo que reciben el testimonio del Espíritu, y den fruto, hermano, cual al 100, al 60 y al 30%, y den frutos de vida eterna. Amén.